¡Guau, qué robot tan genial! Porcelene Sokal. No te sientas presumido. Pirra lo sabía como una ley de hierro grabada en su alma. Un luchador en la cima era un luchador condenado a la derrota, y aunque sus entrenadores jamás usaban la palabra ibris, se creía que traía mala suerte, y la superstición era una ley aún más importante entre los cazadores deportivos, nunca la abandonaba. No te dejes llevar por la victoria, no te dejes llevar por la arrogancia, no olvides que, por muy bueno que seas, siempre puedes perder. No te engreas. Pero fue difícil para Pirra no sentir un poco de tentación mientras lanzaba una serie de golpes feroces directamente a los guantes de Yang y ver la mirada de sorpresa en sus ojos que decía, ella golpea tan fuerte como yo. Yang seguramente había pensado que algunos ejercicios de boxeo serían una forma de desestabilizar a su rival más cercana en Beacon. Poner a Pirra en su lugar y demostrar todas sus fortalezas. Sin su lanza característica, integrada en su propio sello, Pirra Mikos era solo una mortal. Pero con cada pump de sus puños impactando contra los guantes de Yang y asestando puñetazos que derribarían a un Beowulf, Pirra demostraba que era mucho más que sus armas. En Santún, los estudiantes se entrenaban en el arte del Pancrator, el estilo de combate integral, así que la habilidad distintiva de Pirra con la espada, la lanza y el rifle era solo una muestra de los estilos de combate en los que se entrenaba. Dominaba a la perfección el resto del armamento de su equipo, parte de la razón por la que pudo entrenar a Jaune, pero también sabía luchar con un martillo de guerra o pistolas dobles, si era necesario. El equipo Ruby tenía armas más exóticas, pero en definitiva, Pirra dominaba el estoque, la guadaña de guerra y la combinación de hoces y espadas de Blake. Y Yang veía que su experiencia sin armas estaba a un nivel que podía dejar a Yang en suspenso con su gancho de derecha. Ni siquiera con su experiencia con patadas y agarres. Pirra se la jugaba todo. Cada vez que su puño impactaba el guante de Yang, sentía el retroceso, la fuerza como un pistón impactando con fuerza, un recordatorio de que Pirra era la chica invencible, que su reputación no era para presumir. Incluso con solo golpear las almohadillas de los guantes de Yang, los golpes eran tan fuertes que Yang, orgullosa y resiliente, aguantó 20 golpes y siguió luchando. Yang tuvo que pedir tiempo. Pero en cuanto la adrenalina y la intensidad del momento se disiparon, Pirra recordó de repente la lección inmortal. No te hagas el sumiso. La expresión de su rostro al quitarse los guantes la había sorprendido, pero ese era un truco que solo funcionaba una vez. Ahora, esperaba que Pirra fuera competente en combate cuerpo a cuerpo, y aunque sin duda era buena, Pirra no se creía mejor que Yang en su especialidad. Como 1000 golpes a la vez, gimió Yang, frotándose las doloridas palmas de las manos. Pero lo que Yang no se dio cuenta fue que, sin darse cuenta, había murmurado una frase con mucho más significado del que pretendía. El tipo de frase que funcionaba como una llamada y respuesta inconsciente y perfecta donde, antes de que Pirra pudiera siquiera darse cuenta, ya estaba dando la respuesta. No tientes a un guerrero a jactarse. Si lo hubiera pensado siquiera un segundo, Pirra se habría callado. Porque Pirra sabía mejor que la mayoría de los estudiantes de Beacon, mejor que la mayoría de los Huntsmen, la importancia de su imagen. No por vanidad, no, sino por saber con qué facilidad cualquier cosa que se saliera de lo esperado podía ser detectada. Aprovechada. Usada en su contra. La expresión en el rostro de Yang al darse cuenta, ¿eres fan de los Star Blazers? Preguntó Yang con una enorme sonrisa que cubría todo su rostro. Yo no, Pirra intentó desviar el tema en vano, sin éxito. La habían pillado citando, de todos los personajes, estaba citando a Zaf Granite, el aburrido y estoico arquetipo de guerrero que a Pirra no le gustaba nada, así que intentó volverlo ofensivo. ¿Y tú? Preguntó, imitando la postura de los chicos de Santún, quienes le habían enseñado que su fanatismo no era motivo de orgullo. Pero a diferencia de Pirra, Yang no se rindió. ¿Qué? Yang arqueó una ceja. ¿Crees que me da vergüenza ser un friki? Ja. Estoy orgulloso de ello. Que sea super fan de los Star Blazers no me hace menos guapo y rudo en moto, capaz de meter a Russell en un cohete porque se porta mal con Ruby. ¿Fuiste tú? Preguntó Pirra. Escuché que Yasuashi lo empujó dentro de un casillero. Pero Yang negó con la cabeza. No, esa era otra época, porque se portaba mal con Velvet. Simplemente, no entiende que esta es una escuela donde todos son capaces de un nivel de violencia increíble. Oye. Gritó de repente con una sonrisa en el rostro, si se porta mal con Jaune, puedes tener la oportunidad de meterlo en una taquilla. ¿Eh? ¿A por el triple? A Pirra le habría encantado tener la oportunidad de defender a su pareja y dejar que su única virtud, la violencia, hablara por ella, en lugar de tener que pensar en cómo decirle a un chico que le gustaba.
Tenía fantasías elaboradas de irrumpir y rescatar a Jaune de los abusadores, a veces Wei se involucraba con ellos de alguna manera, y luego recibir el agradecimiento de un Jaune agradecido que finalmente se dio cuenta de que tal vez había otras chicas a las que podría prestar atención. Pero era pura fantasía, y no particularmente plausible. Jaune parecía estar fuera del alcance de la CRDL, aunque, en general, seguían siendo unos imbéciles. Pirra no estaba muy segura de por qué. Claro, Jaune les había plantado cara y salvado a Kartin de la osa, pero eso no los había hecho menos groseros en el campus. Simplemente, parecía que Jaune ya no era un problema. ¿En serio, Star Blazers? Jan se rió entre dientes. ¡Qué locura! Nunca he conocido a nadie a quien le guste. Ni siquiera a Ruby le gusta, pero, adivina. Star Polaris, ¿verdad? Debe ser tu personaje favorito. Pirra sintió que se le encendía la cara cuando Jan volvió a centrar la conversación en el programa. Una parte de ella quiso corregirla de inmediato. Star Polaris era aburrida, la comandante perfecta y sin esfuerzo del ala blaster del Imperio Galáctico. No tenía desarrollo de personaje. Siempre era fría, rígida y eficiente mientras perseguía a AC Starlight por el sector Zorku. Lo más cercano a un desarrollo de personaje era una insinuación poco elaborada de que podría tener sentimientos románticos por Ace, pero sin profundizar en lo que eso significaría para su personaje en general y su lealtad a Lord Conquest. ¿Por qué Jan pensaba que eso era lo que Pirra disfrutaba en un programa de televisión? Pero una parte mucho más fuerte de Pirra resonaba con viejos recuerdos de dedos acusadores, risas burlonas y el desprecio fulminante del que solo los niños eran capaces. Recuerdos de tomar su lonchera de los Star Blazers, una que había tenido tanta ilusión una semana antes, y enterrarla en el patio trasero para intentar desterrarla de su vida. Esa faceta de Pirra la había acompañado toda la vida, transmitiendo su voz a infinidad de personas. Entrenadores, profesores, su manager, quienes le advertían que no mostrara su verdadero yo. Por miedo a que la juzgaran, y, más tarde, la voz que le decía que pensara en su imagen antes de hacer nada. ¿Qué podía hacer Pirra sino quedarse paralizada, consciente de repente de cuánta gente la rodeaba? Gente que solía vigilar a la chica invencible, sobre todo durante el entrenamiento. Sí, no estaba entrenando ahora mismo, pero el repentino recordatorio de que todos los oídos, todos los ojos del gimnasio estaban puestos sobre ella, buscando un error, un desliz, un solo indicio de que había una grieta en la fachada de la chica invencible que lo derrumbaría todo, ya sabes, interrumpió Jan suavemente, interrumpiendo la espiral descendente de Pirra. Fue inusualmente amable al atraer la atención de Pirra hacia ella, una faceta de Jan que Pirra no estaba segura de haber visto antes. Si queremos hablar de esto en otro sitio, conozco el lugar perfecto en Vale. Muy discreto, y además, tengo algo que te interesará. Sus ojos se movían furtivamente de izquierda a derecha antes de que Jan se acercara y susurrara. Acabo de comprar una mujer a escala 1.48 que planeo armar en un, repito, lugar discreto en la ciudad. Si quieres venir y ayudarme a armarlo, podemos hablar de Star Blazer sin tener que aguantar a los molestos fans de internet. Más atraída por la total asombro ante la franqueza de Jan que por cualquier otra cosa, Pirra balbuceó. Creo que eso podría ser divertido. Sin embargo, cualquier vacilación de su parte no fue una preocupación para Jan, quien le dio una palmada en el hombro a Pirra y gritó. Es una cita. Lo hizo, por supuesto, en una voz innecesariamente fuerte. Ahora que Pirra se arrepintió de inmediato de haber accedido, por fin pudo preguntar con claridad. Bueno, JNPR ya agotó nuestros pases mensuales, un viaje increíble en el que Jaune los había llevado a los pocos lugares que conocía de sus anteriores visitas a la gran ciudad, así que, Ruby estaría bien si me prestas. Ah. Sí, no te preocupes por... Jan se giró de repente hacia donde Jaune estaba ocupado haciendo dominadas bajo la entusiasta dirección de Nora. Jaune. Ladró, casi haciéndolo caer de la barra de la sorpresa. Voy a llevar a tu compañero a pasear, así que necesitamos 2 permisos para salir del campus. Pero a diferencia de la respuesta que Pirra esperaba, Jaune simplemente suspiró mientras bajaba de un salto, frotándose los brazos doloridos. Eso va a llevar tiempo, Jan. 2 pases significan, me refiero a los 2 que tienes para esta noche. Las cejas de Jaune se levantaron, un breve destello de desconcierto cruzó su rostro antes de que Jan continuara. Estás a punto de invitar a Weiss a salir esta noche como amigos al estreno de La Pucelle de Flames, pero ambos sabemos que te va a rechazar, y probablemente contundentemente. Así que, ¿qué tal si te ahorro esa vergüenza y me das esos pases?
Pirra se estremeció al enterarse del doloroso e incómodo enamoramiento de su pareja por Weiss, para todos, incluida ella misma, pero aunque Jaune parecía a punto de protestar al abrir la boca, la cerró con compasión, encorvándose y desviándose de otro intento fallido de ganarse el favor de Weiss. Refunfuñando para sí mismo, Jaune se dirigió a su bolso mientras Pirra se giraba hacia Jan. ¿Cómo supiste que Jaune tendría pases de visita? Gracias a vivir con dos personas a las que les encanta discutir, probablemente como primer paso para besarse, sobre temas elegantes y cultos, conozco a la perfección cómo es la temporada de ópera de Balea y si una prima donna de Fauno es un símbolo de nuestra bella donna residente. Le dedicó a Pirra una sonrisa cómplice. Según Blake, sí. Eso no hizo que Pirra se sintiera bien consigo misma, pero, su pensamiento principal de lo que decía Jan era que si Weiss y Blake se juntaban, tal vez eso finalmente haría que Jaune prestara atención a otras mujeres en su órbita. Al mismo tiempo, Jan no respondió a su pregunta. ¿Pero cómo supiste que tendría pases? Preguntó. Ya gastamos nuestra asignación, y no creo que Jaune hubiera conseguido pases por adelantado de la señora Goodwitch sin avisarnos. Al menos, Pirra pensó que Jaune no haría eso. No les ocultaría nada por una cita con Weiss, ¿verdad? Bien. Oh, Jaune los forja. Pirra parpadeó mientras, espera, ¿qué? ¿Falsificación? Chilló, solo para que Jan malinterpretara su significado. Sí, tu compañero también es bueno en eso, respondió con un silbido bajo. Me sorprende que no lo supieras. ¿Cómo crees que entró en Beacon? ¿Lo sabías? Pero Jan no pareció captar el pánico en la voz de Pirra. Lo vi pelear con Cardin en clase, y supe que algo andaba mal con una pelea tan grave, dijo. Después le pregunté, confesó, y desde entonces Jaune ha sido mi hombre de confianza cuando necesito pases o cualquier otra cosa que parezca oficial. No sé, sería divertido que manipulara un permiso de ganado para nuestra residencia o algo así. Pero la mención de Cardin desató un repentino florecimiento de pensamientos en la mente de Pirra. Recuerdos de aquel doloroso período en el que sus esfuerzos por acercarse, sus esfuerzos por intentar conectar con el chico guapo con el que, por casualidad y determinación, había estado emparejada durante los siguientes 4 años, habían sido recibidos con desprecio. Y entonces, la razón por la que, no lo estás chantajeando, ¿verdad? Tranquila. Jan rió. No, Jaune y yo somos geniales. Cualquiera que pueda seguir tu ritmo de entrenamiento merece estar aquí, chica cereal. Y es amigo de Ruby, lo que le hace ganar mucha simpatía conmigo. No, le pago por sus servicios. Fue un alivio oír eso, y Pirra se reprendió brevemente por asumir tan rápido que el interés de Jan en Jaune debía ser nefasto. Todavía estaba un poco molesta porque no le había dicho que Jan conocía su secreto, pero también, probablemente le daba vergüenza ajena el lado más criminal de su, principalmente en favores sexuales. Pirra se atragantó con sus palabras mientras su mente se calentaba repentinamente con una mezcla cegadora de sorpresa, aprensión y un repentino y vergonzoso estallido de ira. Pirra siempre supo que Jan vestía como, mierda, lo siento, olvidé que no eres Weiss. Jan se rió. No puedo decir tonterías para sacarte de quicio. No, le pago con garantía. ¿Cómo crees que Jaune puede permitirse entradas para la ópera? Avergonzada de que la hubieran pillado así, los celos la dominaron y la hicieron quedar en ridículo. Pirra sintió que se le encendían las mejillas de nuevo mientras la timidez le subía a la garganta. Siempre pasaba, siempre hacía el ridículo en situaciones sociales. Jan tuvo que corregirse, pensando que Pirra no era Weiss, porque incluso Weiss era capaz de aguantar las bromas de Jan mejor que Pirra. Debería simplemente retirarse, pero Jaune había vuelto, ya entregándole los pases a Jan, y si Pirra se retractaba, tendría que dar una explicación. Entonces, preguntó Jaune con indiferencia, dedicándole a Pirra una sonrisa que la hizo temblar de repente, ¿qué están planeando ustedes dos? Aja. Interrumpió Jan. Es un asunto confidencial entre nosotros y no deberías imaginarte lo que podríamos estar haciendo, solos en la ciudad. Una vez más, Pirra casi se ahoga de indignación por el comportamiento desvergonzado de Jan, pero Jaune simplemente se rió. Sí, seguro que los dos estarán haciendo un montón de cosas. Ah. Y los pases tienen la firma de Oblek. No debería aparecer, pero si está en el muelle de carga, probablemente no recuerde si firmó o no algunos pases extra. Y más respetable que asintió Jan. Una decisión inteligente. Pirra no estaba segura de qué tipo de mirada lanzar a su compañero al descubrir que tenía más talento criminal del que creía, pero, cualquier aprensión que pudiera tener se disipó rápidamente al sentir que, una vez más, su rigidez los distanciaba aún más. ¿Le habría contado Jaune alguna vez sobre sus asuntos secundarios? ¿Habría imaginado que su reacción inmediata, si supiera lo que hacía, sería obligarlo a parar?
Habría tenido razón. Pero, Pirra no tenía por qué ser así. Llevaba pases falsos a la ciudad para poder charlar con Jan sobre dibujos animados. Eso era lo más fuera de lugar que podía llegar a ser. Quizás a veces era un poco estirada, pero era capaz de cambiar. Lo suficiente para convertirse en una nueva Pirra, menos cohibida, menos insegura, más dispuesta a hacer cosas divertidas y más dispuesta a decir lo que pensaba. Y podía hacerlo. Podría ir a Vale con Jan y pasarlo bien. Disfrutar. Soltarse. Como en un torneo, solo tenía que visualizar el éxito y todo saldría bien. Este no era el tipo de lugar en el que Pirra alguna vez hubiera imaginado que Yang Xiaolong pondría un pie. Se llamaba la guarida del dragón, con un falso dragón medieval pintado en el letrero y una espiral de humo saliendo de su boca. A través del escaparate, Pirra vio varios objetos de colección de ciencia ficción y fantasía de gran valor, una estatua a tamaño real de un Knight de Kyberlords y montones de cómics expuestos. Miró a Jan, sin comprender cómo este podía ser su tipo de lugar, pero el rostro de Jan no delataba la menor sospecha. Simplemente tenía una sonrisa que irradiaba su confianza característica, completamente indiferente e inmune a la más mínima crítica mientras agarraba la puerta principal y la abría de par en par, dejando pasar a Pirra a la tienda. Dentro había una colección desordenada de cómics, objetos de colección, figuras y cromos, todos amontonados desordenadamente en los estantes. Carteles amarillentos y anuncios en la pared hablaban de viejas promociones y anuncios de eventos ya pasados. Un par de carteles dibujados a mano hacían referencia a bromas internas sobre los clientes habituales. Pirra recordaría que las defensas de Gordy eran inexpugnables si alguna vez conocía al hombre en el que se basaba la imagen engreída de la caricatura. Y, por supuesto, Pirra vio las miradas de intimidación de 4 adolescentes en la esquina, apiñados alrededor de una mesa de cartas barata, una especie de complicado juego de cartas coleccionables olvidado momentáneamente al ver, bueno, a 2 personas muy diferentes a las 4. Pirra intentó no juzgarlos, pero la chica desgarbada con brackets y gafas de botella la miró como si fuera una mensajera del cielo que apareciera milagrosamente ante ellos. El chico a su lado, con una barba rala y un poco de acné en la cara que lo hacía menos socialmente torpe que la forma en que se quedó boquiabierto mientras la miraba, parecía tener sus pensamientos en. Pirra no quería especular sobre por qué había empezado a babear. Ella volvió su atención para ver al anciano detrás del mostrador dar un ligero asentimiento en reconocimiento hacia Jan mientras la ruidosa rubia decía, solo vamos a la trastienda a trabajar en un modelo. Solo asintió con la cabeza hacia Jan. Su presencia, evidentemente, no era nada destacable. Aunque no tuvo una reacción tan diferente hacia ella, así que tal vez solo era un hombre completamente desconcertado, mucho más concentrado en reponer tras el mostrador que en cualquier cosa al otro lado. De cualquier manera, Jan rápidamente condujo a Pirra fuera de la planta principal de la tienda a la trastienda. Era un espacio estrecho, lleno de cajas de mercancía y expositores antiguos, pero también tenía una mesa grande y desgastada, salpicada de pintura de una larga trayectoria pintando maquetas y otras cosas. A su alrededor, Pirra vio proyectos a medio terminar, desde naves de ciencia ficción, pequeños caballeros y monstruos de algún juego de mesa de fantasía, hasta varias aeronaves históricas. Había una especie de humilde ambición en todo aquello que reflejaba las creencias fundamentales de Pirra. La hizo sentir bienvenida al sentarse a la mesa. Y, muy bien, dijo Jan, aplaudiendo. ¿Alguna vez has armado una maqueta? No, no realmente. Genial, genial, dijo Jan, asintiendo con la cabeza. No soy perfeccionista, solo me gusta construir cosas y experimentar con ellas. Empecemos a sacar piezas de las matrices y veamos cómo quedan. Como siempre, el entusiasmo de Jan superaba con creces cualquier inquietud, y Pirra no era la excepción. Era curioso. Si Jan podía hacerlo en el ring tan bien como lo hacía socialmente, Pirra no tendría ninguna oportunidad contra ella, y tenía que admitir que la sensación desconocida y ligeramente mareada de sentirse tan abrumada mientras Jan le pasaba una lámina de piezas de plástico y un par de pequeñas tijeras era una nueva experiencia interesante. Sus manos se movían por reflejo, tomando las piezas más grandes que le entregaban y sacando las piezas, cada una de las cuales le daba una idea de la complejidad y la escala del producto final. Pirra nunca había construido una maqueta, pero supuso que esta era particularmente extravagante. Lo que le dio una pregunta que empezó a formular antes incluso de darse cuenta de que estaba hablando. ¿Cómo estás? Se dio cuenta demasiado tarde de que no se le ocurría preguntar educadamente cómo se las arreglaba para pagar esto sin parecer arrogante y presumida. Pirra era muy consciente de que tenía mucho más dinero que el resto de JNPR, entre los muchos otros privilegios que tenía en comparación con sus compañeros de equipo, y le aterraba ofender sin querer.
Sabía que Jan y Ruby provenían, al menos, de familias acomodadas, por cómo Jan hablaba de su moto, debían tener algo de dinero, pero eso solo parecía empeorar las cosas para Pirra. Daba la impresión de que menospreciaba el origen más burgués de Jan y de no tener los patrocinios que Pirra había empezado a dar por sentado a los 16 años. Pero por suerte, una vez más, estas ansiedades solo estaban en la cabeza de Pirra. Jan simplemente rió. ¿Cómo puedo permitirme todo esto?, preguntó. Antes que nada, sé que no lo aparento, pero la verdad es que soy muy buena con el dinero. Ya sé, estoy llena de sorpresas, pero llevo años ahorrando para tener un buen fondo para cuando llegara a Beacon. Todas mis asignaciones, todo el dinero de mi cumpleaños, lo guardé para cuando estuviera sola. Bumblebee fue un regalo de mi padre y el tío Crow, y me dejé la piel para que cubriera su manutención. Me costó mucho demostrar lo responsable que podía ser, pero aparte de la gasolina para mi bebé, vivía con mucha frugalidad en Patch. Luego rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con nostalgia. Así que cuando llegué a Beacon y terminé en el equipo Ruby, ya estaba bien abrigada antes de recibir mi primer cheque de SDC. Pirra parpadeó. ¿Comprobación del SDC?, preguntó. Jan asintió con una sonrisa. Cada mes, como un reloj, recibo lo que llamo mi estipendio de amigos de Waze. En cierto modo, esa no era una realidad inesperada para el equipo Ruby. Pirra no tenía la mejor opinión de Waze, pero podía interpretarlo con generosidad como que Waze no buscaba comprar amistad, sino simplemente asegurar que su equipo tuviera las mismas ventajas que ella. Pirra se preguntaba si no habría una mejor manera de hacerle saber al resto de JNPR que no le importaba aceptar el cheque. Pero era un campo social demasiado minado como para que Pirra lo considerara siquiera. Eso es lo curioso, añadió Jan de repente. Hay una parte de mí que piensa que no necesito dinero para ser amiga de Waze y otra que piensa que debería devolverlo, demostrarle que no se me puede comprar, pero, creo que a Waze le conmoverá el gesto, pero si la conociera, sin duda me diría que aceptara el dinero. Pirra asintió. Una parte de ella se preguntaba si le habría extrañado que su madre pagara a alguien para que fuera su amiga. Si así fuera, no habría gastado mucho, así que sería mejor asumir que las garantías de su madre de que Pirra podría hacer amigos en el santuario si se exponía eran sinceras. Sí, continuó Jan, y creo que Waze ni siquiera lo sabe. No he tenido tiempo de sacarlo a colación, y ahora se sentiría raro. Blake cree que es solo una estrategia de relaciones públicas del SDC. Si Waze dice o hace algo vergonzoso, ya saben, pueden callarnos o nos quitarán el estipendio. Pero Blake sigue cobrando esos cheques cada mes y se los gasta en sashimi. Yo ya tengo un presupuesto para gastos personales, el mantenimiento de Bumblebee y mi propia diversión, así que todo mi dinero de amigos de Waze va directo a cosas divertidas como esta. Señaló la creciente pila de plástico gris frente a ella. Creo que podemos empezar a armar los brazos, te paso el pegamento, y se rió para sí misma. De verdad, agradezco mucho el dinero. Tenía un presupuesto, pero iba a ser ajustado. Bumblebee es una chica necesitada, con todas sus personalizaciones, y mantenerla en vale no es barato. Y esto, echó la cabeza hacia atrás, dejando que sus cabellos dorados se balancearan bajo la luz, por desgracia, tampoco sale gratis. Así que tener un poco de margen en mi presupuesto me permite vivir un poco más tranquila. De todas las cosas que podrían haber sucedido cuando fue a la ciudad con Jan, hablar de finanzas era lo último que Pirra esperaba. Personalmente, no le gustaba hablar de dinero, pues siempre se sentía un poco cohibida por tener más que la mayoría de sus compañeros. Sobre todo ahora, los premios y los patrocinios de su tiempo en Santun habían ido a parar a un fideicomiso, cuyo primer nivel se había abierto cuando cumplió 17 años. Si no fuera por Waze en su círculo de amigos, Pirra sería fácilmente la más rica de todos. Y en JNPR, donde Pirra se cuidaba mucho de no entrometerse, no se le había pasado por alto que Ren y Nora eran, inusualmente reservados sobre su historia personal. Se cuidaba de mantener la distancia, pero, por una vez, la densidad de Jaune resultó ser un ingrediente esencial de su equipo. Pirra se encogía cada vez que Jaune le preguntaba a Ren sobre la cocina mistraliana o a Nora sobre las tradiciones familiares, pero él siempre lo hacía con una indiferencia tan despreocupada que nunca parecía curioso, simplemente aceptando su reticencia a responder y avanzando rápidamente en la conversación, compartiendo sus propias anécdotas e historia familiar, mientras que Pirra estaba completamente sumida en la incertidumbre social. Y era evidente que Ren y Nora siempre salían de esas conversaciones sintiéndose más bienvenidos, más parte de un equipo. Una habilidad que Pirra no había considerado como una habilidad antes de JNPR, pero ahora veía lo esencial que era. La gente de Beacon tenía mucha más profundidad de la que parecía a primera vista.
Caso en punto, eres. Pirra intentó encontrar una forma diplomática de decirlo, pero no lo consiguió. Eres mucho más responsable de lo que creía. Por suerte, la respuesta de Jan no fue para nada ofendida, pues se rió. Soy tan responsable. Declaró, pero intento mantenerlo en secreto, no quiero que nadie piense que no soy la rubia guapa y deslumbrante. Y aún así, no te importaba que la gente supiera que eres fan de los Star Blazers. Jan pareció sorprendida por ese pequeño momento de comprensión. Pero enseguida se recuperó y respondió, oye, puedo hacer que funcione. Una geek chick, ¿sabes? Pero a diferencia del semblante habitual de Jan, a ella le faltaba la confianza para vender lo que estaba diciendo, algo que Jan reconoció con un suspiro mientras se encorvaba ligeramente hacia adelante. Beacon es, bueno, se suponía que era mi primera vez lejos de mi familia, dijo Jan por fin, y se corrigió rápidamente. No es que piense que sea malo estar en el mismo equipo que Ruby. Es solo que, toda mi vida he sido responsable de los asuntos familiares, ¿sabes? Papá es genial, pero, cuando yo era más joven, no era un buen momento, así que me hice cargo. He estado haciendo macarrones con queso para Ruby y para mí desde pequeña. Le leía cuentos, me aseguraba de que durmiera a la hora de acostarse, y era yo quien recortaba los cupones, enviaba los cheques de reembolso y me encargaba de que papá pagara las facturas antes de que llegaran las cobranzas. Con los hombros hundidos, sus ojos se dirigieron a sus manos mientras murmuraba. Por eso soy tan buena con los presupuestos, ¿sabes? Alguien tenía que saber cuándo se cobraban los cheques y que no nos cortarían la luz. Jan, lo siento, dijo Pirra, dándose cuenta de que su perspicacia anterior no estaba ayudando a que esto, lo que debería ser una buena oportunidad para conectar con alguien más, fuera algo más que un desastre social. Otro más en su larga lista. No debí haber dicho eso, suspiró Jan antes de esbozar una leve sonrisa. Estamos aquí para desconectar de las cosas serias. Nunca he conocido en persona a nadie que sea fan de los Star Blazers. Esto es algo muy importante. Pirra sonrió, sintiéndose un poco mejor. Echó un vistazo a las instrucciones y vio cómo ensamblar el brazo izquierdo. Con el pegamento que Jan le había dado, empezó a ensamblarlo. En Santún, no mucha gente lo había visto, dijo, Y. A menos les gustó. Supongo que en Signal pasó lo mismo, ¿no? No tienes idea, rió Jan entre dientes. Aunque el programa era genial. Había mechs luchando contra mechs. Todo el tiempo. ¿A quién le importa que sacaran a los actores de voz del departamento de contabilidad? El programa tenía corazón. Pirra no pudo evitar que su sonrisa se ensanchara al recordar las palabras forzadas que ya eran icónicas de su infancia. Starling pronunciaba cada línea como si fuera una declaración de vida o muerte, las líneas de Lord Conquest se mezclaban con demasiada suavidad, lo que, para la Pirra más joven, le daba un aire de amenaza implícita sin igual, obligándola a acercarse para escuchar sus órdenes de atrapar a esos Blazers estelares 3 veces malditos, y sus juramentos de venganza al final del episodio. Y, para un joven Jan, no había mejor manera de descubrir que realmente le gustan las chicas. No había razón para que Pirra se sintiera desprevenida por eso, pero sin duda lo estaba. Conocía las inclinaciones de Jan no las ocultaba, pero Pirra tenía una actitud diametralmente opuesta a la hora de expresar su identidad y sexualidad. Algo que Jan también conocía muy bien, pues Pirra sintió el calor familiar de sus mejillas enrojecerse ante la franqueza de Jan. Pero, en un lugar tan privado como este, la trastienda de una tienda de cómics, una fortaleza rodeada de cajas y paquetes, compartiendo ya un secreto del que Pirra nunca supo cómo hablar, la hacía sentir inusualmente audaz. Dispuesta a contrarrestar la brusquedad de Jan, a dar lo mejor de sí. Era la reina Ayura, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Qué? Respondió Jan con una expresión de genuina curiosidad. No, estaba loca por Blaze O'Hara. Era una pasada, y estaba guapísima con esa chaqueta. ¿Por qué crees que me gustaba la reina Ayura? Había una buena manera de decirle a Jan que Pirra simplemente había asumido que su tipo era de cabello oscuro y misterioso sin revelar algunas de las otras suposiciones de Pirra sobre Jan. Espera, debería interpretar de alguna manera el despertar sexual de Jan provocado por una pelirroja alta y atlética. ¿Y déjame adivinar? Preguntó Jan, y el tono de su voz ya le decía a Pirra que se preparara para la pregunta. La pequeña Pirra amaba a Starling, ¿verdad? No lo hice. Protestó ella. Jan empezó a contar con los dedos. Heroico, rubio, líder. Lucha con una blazer de espada y escudo. Cumple con todas las cajas de Pirra que he visto en Beacon. Rayos, si Jaune se hubiera peinado. No bromees con eso. Exclamó Pirra. Quedaría fatal con ese pelo, con esas púas.
Se dio cuenta de que Jan se reía de algo en su cabeza, algo que Pirra oiría de inmediato, mientras Jan sonreía con suficiencia y decía, y apuesto a que también eres fan de Acelura. Rubias heroicas y bellezas oscuras. No creas que no entiendo lo que haces, Cereal Girl. Mirando a tu pareja y a la mía. Vaya, Pirra. ¿Acaso detecto un plan perverso al intentar acercarte a mí? Cállate, dijo Pirra, con el rostro ardiendo de una manera que solo Jan podía lograr. Pero, esto era agradable. De verdad que era agradable. De verdad, muy agradable. Pirra no toleraba bien las bromas, y seguía sin gustarle el calor en las mejillas al sonrojarse, pero tenía que admitir que las bromas que Jan y Black le dedicaban en el desayuno eran muy diferentes a cómo la trataban en Santum. Esto ni siquiera era así. Eran solo ellas dos, sin público delante del cual actuar, solo bromas amistosas. Jan bromeaba con Pirra, pero era delicada al burlarse. Le daba un espacio para hablar, aunque fuera a regañadientes, de las cosas que nunca le contaba a nadie. Entonces Pirra, vacilante, se aventuró a decir, ¿y si en realidad fueran Jaune y Weiss? Por primera vez en toda su estancia en Beacon, Pirra vio a Jan completamente sorprendida cuando sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Jan se quedó boquiabierta por una fracción de segundo, con la mirada de una mujer que no daba crédito a lo que oía, antes de estallar en carcajadas. Soltó una carcajada profunda y estruendosa hasta que se le saltaron las lágrimas. «Doncellas sagradas, Pir», gritó. «¿Cómo es que nunca he visto este lado de ustedes antes?» Pirra se permitió una sonrisa de satisfacción mientras Jan seguía riendo. Acalló la voz en su cabeza que la impulsaba a aclarar que no era cierto, que solo bromeaba para vengarse de Jan. Era mejor simplemente disfrutar el momento, no dejarse llevar por su instinto de aclaración y decir lo correcto. Pero mientras Jan se secaba las lágrimas de los ojos, se giró para hacer una pregunta para la que Pirra debería haber estado preparada, y sin embargo, ¿cómo entraste en Star Blazers? Era una pregunta obvia, que subconscientemente rondaba toda la visita, pero que solo ahora había cobrado protagonismo. Por un lado, era una señal de su aislamiento social, pero había algo más. Una razón por la que siempre guardaría un lugar especial en su corazón para AC Starlight y sus aventuras galácticas, y una razón por la que siempre sería difícil hablar de ello. Pero Jan ya había sacado el tema y había mostrado parte de su lado confesional. La fachada impenetrable de Pirra ya había sido arañada, pinchada y desgarrada. Y en el fondo, Pirra sabía que estaba en un lugar privado y tranquilo, donde podía decir algo que temía decir en Beacon. Lo vi con mi papá. Fue gracioso. No había dramatismo en su voz. Ni rastro de la bomba emocional que cargaban esas palabras. Lo dijo con la misma naturalidad con la que hablaría con Jan sobre un detalle peculiar de la historia de Argus, como si hablara de la pésima comida de la cafetería de Santum o del restaurante de gyros que fue su primer patrocinio. No era algo que se hubiera guardado tan profundamente como para no compartirlo con nadie más. Cuando era pequeña, dijo Pirra, mientras seguía ensamblando el brazo con la precisión mecánica a la que siempre había recurrido para su comodidad, mi papá veía un canal en Argus con el presupuesto más bajo imaginable. Películas de segunda mano y repeticiones de series que nadie veía. Jan resopló. Moki su programación nocturna, qué buenos tiempos. Fueron buenos tiempos. Algunos tiempos realmente buenos. Y me compró mi primera figura de Star Blazer, no pudo evitar sonreír al recordarlo, la emoción desbordante de una niña pequeña ante la cosa más genial que había visto en su vida. Era un Kopok, mi favorito cuando tenía, su recuerdo se vio interrumpido por la repentina carcajada de Jan. ¿Un Kopok? Preguntó con incredulidad. ¿Un Kopok era tu Blazer favorito? ¿Los pequeños tontos con las alas regordetas? Me encantaban las alitas. Protestó Pirra, pero no podía quitarse la sonrisa del rostro. Y siempre me gustaba cómo formaban ese pequeño triángulo cada vez, volando para luchar contra AC y los demás. Nunca ganaban, pero, lo intentaban, y siempre lo respeté. Se meten en los mechas más cutres de la serie y les da igual cuántos Kopoks hayas derribado ya, seguirán viniendo a por ti, reflexionó Jan. ¿Sabes? Eso es bastante brutal. Aunque en realidad fue solo porque reutilizaron la misma animación en cada episodio. Pirra se rió. No lo sabía de niña. Cada vez que los veía volar en trío, pensaba en lo valientes que eran. Solía volar en picado alrededor de mi Kopok y fingir que había otros dos flanqueándolo, leería los fanfictions de la pequeña Pirra, dijo Jan. Una piloto valiente y condenada, vestida con su Kopok, que va a luchar contra AC Starlight, aunque él mismo derribe 5 Kopoks por episodio, esta sería inteligente, dijo Pirra con una sonrisa genuina en su rostro. Haría alguna tecnocharla que bloquearía sus sensores, se aprovecharía de sus expectativas sobre lo que un Kopok puede hacer y le daría la vuelta a la tortilla.
Enemigo de la semana. Un Kopok que sí puede volar. Nunca lo vería venir. Las dos chicas estallaron en carcajadas. Era algo natural para Pirra, tan natural que tardó un momento en darse cuenta de lo desconocido que le resultaba. Beacon había supuesto un gran avance social para ella, sobre todo gracias a Jaune, pero este era un momento de intimidad privada, puramente como compañera. No estaba entrenando a Jan por las tardes, no intentaba ocultar su enamoramiento mientras hablaba, simplemente era ella misma. Pasándolo bien. Y eso le dio al momento un repentino tono sentimental. Hablaban de Star Blazers. Pirra nunca imaginó que alguien, ni siquiera Jaune, se enteraría de su pequeño fandom, pero estaba hablando abiertamente de la serie con otra persona, alguien a quien conocía, cara a cara. Debería estar extasiada de tener esta conversación, con todas las nuevas oportunidades que esto sugería. Pero, cosas así, especialmente con Star Blazers, había tanto de pasado como de futuro aquí. Un pasado horrible. Un pasado furioso. Ese pasado que le subía como bilis al estómago, un pasado que no se quedaba allí, en Argus, en su infancia, sino que regresaba sigilosamente en llamadas telefónicas donde su fachada casi se resquebrajaba como el frágil auricular de plástico que sostenía en la mano. El pasado que la envolvía como un manto de sombras, filtrándose por debajo de la puerta y por las grietas del mundo para atraparla incluso allí. Jan no necesitaba saber el drama de Pirra. Nadie tenía por qué saberlo, nada en el mundo cambiaría si ella hablaba. Lo único que pasaría sería arruinar una tarde divertida y arruinar lo que podría ser una buena amistad, algo que realmente necesitaba. Podría ser fuerte. Podría contener sus sentimientos como siempre lo hacía y nadie tendría por qué enterarse jamás. ¿Estás bien ahí, Pir? Pirra parpadeó. En un instante, la nube se disipó, dejándola bajo el resplandor fluorescente de la trastienda de la guarida del dragón, sin que ningún velo de niebla atenuara la luz. Y con la misma rapidez, recuperó la compostura. Oh, no, solo, pensando en cosas, dijo Jan, con una leve sonrisa en los labios. Sí, creo que puedo adivinarlo. ¿Sabes? Pensé que estaba exagerando un poco al bromear sobre Jaune como hace. Hay que respetar él, no se trata de Jaune. Oh. Una sílaba cómplice que le decía a Pirra que había estado, pero podía negarlo. Contenerse, hacer un chiste, quitárselo de encima y cambiar de tema. La decisión seguía en sus manos, retorciéndose en el estómago mientras su voz vacilaba. ¿Podía o no podía? Podía dar un paso atrás y reanudar la conversación, como una prenda rehecha, haciendo que todo volviera a la normalidad. Sin caos, sin asperezas, solo un momento agradable con una amiga, lo que llevaba años anhelando. O podría dar un paso adelante, te dije que solía, cuando era pequeño, veía Star Blazer con mi papá. Casi sintió que se caía al decirlo. Pero Jan asintió sutilmente, una señal para continuar mientras Pirra sentía que la historia se desenrollaba lentamente desde su interior, sintiendo que el nudo que le apretaba el corazón, la mente y las entrañas comenzaba a aflojarse. Siempre me traía un modelo nuevo cuando me visitaba y, la voz de Pirra se quebró de repente. Sus manos se movían en piloto automático, ensamblando el brazo a ciegas. Y su boca hacía lo mismo, formando palabras que no sabía cómo detener. Y cuando él dejó de visitarme, yo solía mirar a los Blazers y recordar cuando solíamos pasar tiempo juntos. Parpadeó, sintiendo el escozor de las lágrimas en los ojos. Esto fue un error, no fue heroico ni catártico ni nada, sino un error estúpido. Todo volvió a su interior como una cinta métrica que se había liberado, más tensa que antes ahora que sabía lo que se sentía ceder incluso un centímetro. Lo siento, dijo, arreglando su rostro como siempre le habían enseñado a hacer, querías que esto fuera divertido, y yo solo, lo estoy volviendo triste otra vez. Pero Jan le dedicó una sonrisa amable. Oye, ya sé lo que quieres decir. Yo, ya sé. Como Jan, la chica menos sutil de Beacon, incluso al lado de Nora, podía decir tanto con tan pocas palabras, Pirra estaba aprendiendo mucho sobre Yang Xiaolong hoy, mucho más de lo que jamás imaginó que podría existir tras su carácter alegre y su inmensa confianza en sí misma. Pero, sé de dónde vienes, algo en eso, desencadenó algo en Pirra. Despertó una profunda frustración que ahora bullía en su interior. Él, ha vuelto a llamar, dijo al fin. Incluso después de tantos años sin noticias, ni oír que estaría allí, pero que tenía que, las piezas ya no encajaban en su mano, el plástico del brazo de Onger simplemente rebotaba infructuosamente mientras sus manos se movían sin pensar, la ira que no podía encontrar su camino hacia su voz salía en sus dedos. Años, Jan, apenas lo vi durante años. Veía dibujos animados e imaginaba que se los contaría a mi papá.
mis escenas favoritas, los personajes que me gustaban, mis tonterías de niño, todo. Simplemente esperaba a que volviera a visitarme, cada cumpleaños, pensando. Pirra cerró los ojos con fuerza, recordando cómo se ilusionaba. ¡Qué tontería! Cada año, pensando que lo vería, ensayando lo que diría, practicando las primeras variaciones de lo que pronto se convertiría en su modestia característica, minimizando con recato los elogios que seguramente le haría por todos sus logros. Año tras año, profesores maravillándose de su entusiasmo en la formación, preguntándose para qué servía todo aquello, y ahora, pero ahora, claro, ahora que soy famosa, su voz empezó a elevarse hasta convertirse en un chillido. Ahora, me llama. Ahora quiere estar en mi vida, quiere volver a ser mi padre. Y sí, si mi propio padre no me quiere a menos que sea famosa, ¿qué pasará con los demás si alguna vez cometo un desliz y cometo un error, y entonces todos? Sus palabras se detuvieron antes de que la frase alcanzara su clímax. Pero no fue su autocontrol lo que la detuvo. La mano de Jan estaba sobre la suya. Pirra parpadeó, intentando asimilar lo que veía. Pero en cuanto lo hizo, se dio cuenta de la idiota que había sido. Debía de parecer completamente loca, bromeando sobre Copox un momento y al siguiente teniendo un colapso total. Si no fuera tan estúpida, sí, dijo Jan con un largo y cansado suspiro. Un suspiro que decía mucho más que las palabras. No es así, pero, supongo, quiero decir, Pirra, lo sé. Pirra sollozó. Se sentía fatal y no estaba segura de que la empatía de Jan la hiciera sentir mejor. Pero ella solo necesitaba hablar, pensar en cualquier otra cosa. Mi madre salió corriendo después de que yo naciera, dijo Jan finalmente. Se fue sin decir palabra, justo después de que naciera. No tengo ningún recuerdo de ella. Recuerdo a mi madrastra, pero, bueno, ya sabes de eso. Ni siquiera supe que no era mi madre biológica hasta después. No sé por qué me impactó tan diferente, como si pensara que había perdido a mi madre, una buena madre, una madre increíble, y luego, se fue. Pero es a la otra, a Raven, a quien no puedo dejar ir. Negó con la cabeza y soltó una risa aguda y áspera. ¿Es porque sigue viva? Preguntó. ¿Es porque decidió dejarme? No lo sé, pero, estaba obsesionada con obtener respuestas de ella. Pensé que podría ir a buscarla, encontrarla, hablar con ella y conseguir algo. Sus palabras se fueron apagando, toda emoción desapareció de la voz de Jan junto con el sonido antes de que dijera en un eco inquietante. Y casi hago que maten a Ruby. La crudeza de sus palabras azotó a Pirra como una bofetada. El rostro de Jan era serio, inexpresivo, una máscara inquietante sobre su habitual algarabía. Sus palabras sonaron aún más directas por ello, surgidas de lo más profundo de su ser. Era una niña. No sabía nada mejor, dijo, recitando a medias, pero a veces la veo, simplemente, ya sabes, vivimos juntas, siempre la veo y hay una vocecita en mi cabeza que dice, podría haber muerto, y todo fue por tu culpa. Ahora Jan parpadeó para contener las lágrimas, sacudiendo la cabeza antes de dedicarle a Pirra una débil sonrisa. Los padres pueden arruinarte la vida, ¿verdad? Pirra inclinó la cabeza en un silencioso reconocimiento. Era difícil aceptar cuánto de lo que era se debía a un hombre que ahora tenía la edad suficiente para saber que no merecía su tiempo, pero aún así no podía dejarlo ir. Sentía su rastro en cada victoria en torneos, cada vez que se preguntaba para qué estaba entrenando. Incluso cuando miraba a Jaune y sabía que no podía dejar que se fuera de Beacon, ¿y todo para qué? Sí, murmuró ella, ellos realmente pueden. Y es frustrante, añadió Jan, odio ver a Ruby, solo desearía tener una forma de alejarme de mi familia y de sentirme culpable si no soy responsable, porque me encanta estar en un equipo con Rubes y verla crecer hasta convertirse en una mujer realmente increíble, pero, se suponía que este sería mi año para finalmente alejarme de todo tu pasado, completó Pirra asintiendo, como si Beacon te permitiera simplemente, soltarte y ser otra persona. Pero no puedes. Como Copox enfrentándose a Ace, es un nuevo episodio, pero sigue siendo la misma serie. En cuanto lo dijo, Pirra se arrepintió. Jan estaba desnudando su alma, revelando algo que casi seguro nunca le había contado a nadie, y Pirra respondió con una referencia tonta a Star Blazer, solo para oír. Mierda, articuló Jan, mierda, eso sí que funciona. De verdad que funciona. Tío. Negó con la cabeza antes de dedicarle a Pirra una sonrisa radiante. Es exactamente lo que se siente. Intentar ir tras mi madre como si esta vez fuera diferente, pero, ella levantó la vista de sus manos, con una sonrisa torcida en su rostro. Hay mucho más en ti de lo que pensaba, chica cereal. Es que, no estoy. No hace falta que te diga que eres una mujer increíble, Pirra, dijo Jan con una risita.
Eres fan de los Star Blazers, tienes un cuerpo espectacular y un pelo increíble. En serio, puedes entrar en cualquier habitación y hacer que Coco se muera de envidia. Y encima, eres amable y humilde, y ahora he visto que también eres graciosa. Pirra se sonrojaba furiosamente por los cumplidos, algo que nunca había asimilado bien, y mucho menos cuando se sentía tan abierta. Yo no, es verdad, replicó Jan, y tú lo sabes. Sí, sé que te cuesta aceptar cumplidos, así que no voy a insistir, pero eres increíble, Pir. Y. Me alegro mucho de poder pasar tiempo contigo. Yo también, respondió Pirra antes de sonreírle a Jan. Y. Tú también eres impresionante, Jan. Solo desearía ser tan valiente como tú y decir lo que pienso como tú. ¿Buscas consejos sobre cómo invitar a salir al viejo Vomit Boy? Comencemos admitiendo que soy fanático de los Star Blazers. Jan soltó una carcajada mientras Pirra añadía con voz tranquila y agradecida. Me alegro mucho de que seamos amigos, Jan. Yo también, cerealera, dijo Jan, secándose una lágrima. Yo también, pero ahora que hemos tenido nuestra conversación sincera, señaló a Longer que tenían delante, ¿qué tal si volvemos a lo que vinimos a hacer? Oh, claro, dijo Pirra, tomando las piezas de plástico en su mano. De hecho, me preguntaba si elegiste a Longer frente a otros modelos. Trabajaron en la maqueta un rato más, lo que hizo que Pirra se diera cuenta de que, si bien su amor por la precisión y el seguimiento de las reglas la convertían en la persona ideal para la tarea, Longer era una maqueta sorprendentemente impresionante. Pero, Pirra no tenía prisa. No cuando ella y Jan charlaban sobre Star Blazers, comparaban sus episodios favoritos, recordaban las veces que habían intentado, sin éxito, compartir su amor por la serie. Pirra se consoló un poco al saber que, si bien Jan lo manejaba con mucha más audacia que Pirra, no había encontrado un público mucho más abierto en Patch, y hacía referencias cariñosas a los aspectos más peculiares de la serie. En la catarsis que le supuso desahogarse y encontrar un ambiente acogedor, habló con libertad de su serie favorita, por primera vez en su vida sin miedo a las burlas ni a que la juzgaran por sus pensamientos y sentimientos. En la mayor parte. No mencionó su idea para un episodio. No cuando Jan ya había señalado que había más similitudes entre Ace Starlight y Jaune de las que a Pirra le gustaba pensar. No cuando la trama, algunas cosas aún se mantenían en privado. Está bien, dijo Jan de repente, estirando los brazos tras la espalda antes de señalar el reloj. Jaune nos consiguió pases nocturnos. Pirra se estremeció ante las implicaciones que esto suponía. Pero no estoy seguro de que ninguno de los dos quiera tener que responder a preguntas de nuestro equipo sobre qué haremos si nos perdemos la cena. Así que probablemente deberíamos empacar aquí y. Pero si ni siquiera hemos terminado la mitad. Dijo Pirra. Y ni siquiera hemos empezado a pintar. Estas cosas llevan tiempo, dijo, señalando los distintos modelos que los rodeaban, en distintos estados de completitud. Y, quiero decir, vas a volver, ¿verdad? Le dedicó a Pirra una sonrisa como señal de agradecimiento. Pirra no tenía motivos para pensar que sería algo de una sola vez, pero oír a Jan invitarla de nuevo. Yo no tengo nada el domingo por la tarde, ahora sí. Dijo Jan, dándole a Pirra un puñetazo juguetón en el hombro. Pero oye, ¿por qué esperar hasta el domingo? Pirra levantó la vista. ¿Para la modelo? Pero no la modelo, chica. En Beacon tengo un montón de VHS con la colección completa de Star Blazers y sé dónde puedo conseguir un televisor con videograbadora. Puedo usar el dinero de Friends of Ways para comprar refrescos y bocadillos, y hacer una pijamada. Se inclinó con aire conspirador y añadió. No se permiten chicos. Pirra casi resopló de la risa. Le gustaba la idea. Ver la tele juntas, peinarse y probar nuevos estilos, y tal vez, quizás incluso recibir algún consejo sobre qué hacer con Jaune. ¿Algún truco para no sentir que todo saldría mal si las cosas se le escapaban un poco de las manos? ¿O cómo llamar la atención de un chico? Quizás. Quizás no. Quizás fuera mejor evitar el tema de Jaune por completo. Pero al menos, Pirra sabía que se lo pasaría bien con Jan. Y mientras recogía, echó otro vistazo a la caja en la que venía la maqueta. El logo de los Star Blazers, estampado con orgullo en la parte superior, despertó en su mente las primeras notas del tema musical de la serie y le trajo un recuerdo de sí misma, en un día indeterminado, sentada en ese sofá bajo, destartalado y de segunda mano que solía estar en casa de su madre. Inclinada hacia adelante con anticipación, ansiosa por escuchar las últimas aventuras de Ace, Blaze, Zaf y Duke mientras pilotaban sus Blazers por el sector Zorku, evadiendo a los soldados de Lord Conquest y a otros villanos que buscaban derrotarlos y extinguir la esperanza de la galaxia.
Era una historia sencilla, objetivamente infantil, pero, no podía ver el logo ahora sin sentir ese mismo calor que sentía cuando era niña, la creencia de que los héroes salvarían el día, y ella estaría allí, junto a ellos. Tomando la caja y colocándola junto a la mujer a medio terminar, Pirra se tomó un momento para apreciar el eslogan. Alrededor de las estrellas, luchan. Seguía sin ser un buen eslogan. Ridículo, incluso, pero hablaremos de Jaune, porque está progresando mucho, ¿sabes? Quizás necesites irte rápido antes de que tenga que darle un mordisco. Antes, Pirra podría haberse ahogado de la sorpresa al oír a Jan tan atrevido, pero se contuvo de reír. Con una sonrisa, bromeó con su compañera fan de los Star Blazers con un: y cuando lo vuelva a ver, te preguntaré si la reina Ayura de verdad te recuerda a alguna amiga tuya en particular. ¿A alguna mujer morena y distante que conozcas? Jan se rió, y en su rostro, Pirra pudo ver la grata sorpresa al escuchar a Pirramicos bromear. Era agradable. Era el tipo de cosas que Pirra esperaba encontrar en Beacon. El esfuerzo no solo por dominar todas las formas de combate, sino por crecer como persona. Tener amigos, decir lo que pensaba y todas las demás cosas que nunca había descubierto en Santum. Aunque fuera un pequeño paso, aunque todo girara en torno a una caricatura cutre, mientras Pirra salía de la tienda, del brazo de su compañera fan de los Star Blazers, solo podía pensar en el eslogan del programa. Por muy aburrido y ridículo que fuera, esa sensación de aventura, de recorrer la galaxia y la emoción de la lucha, era algo que compartía con Jan. Alrededor de las estrellas o en el gimnasio de Beacon, lucharían juntas, y Pirra pensó que era algo muy bonito de imaginar.